Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Voy a leer y usted va siguiendo la lectura allí en este momento. Amén. Estamos ubicados ya en el segundo libro de los Reyes. En el nombre del Señor Jesús voy a tomar lectura de este capítulo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambas por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzando luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha hecho en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos vinieron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron.
Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, subiendo por el camino, y salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Amén. Gracias. Tenga la bondad de estar en pie y salúdense, hermanos, en el nombre del Señor, a su hermano que está a su lado. La paz de Cristo sea con todos. Un saludo muy especial para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto quieren darle gracias al Señor por la palabra que hemos leído? Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Ayúdanos, Señor, a entender más y más. Bendito sea tu nombre siempre. Te honramos a ti en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero titular esta pequeña meditación basándome en unas 2 admirables personas que relatan esta parte importante. Y lo he titulado El secreto para recibir la herencia del poder espiritual. Para recibir la herencia del poder espiritual. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este pasaje? O bien sea que 850 años aproximadamente antes de Cristo, un hombre muy distinguido y quizás un hombre diferente al otro. Hay 2 personas ahí diferentes, pero sirviéndole al mismo Dios, sirviéndole de corazón. Y era diferente el uno al otro. Elías para que lo enseñara al otro, ¿no? Le sucediera más que todo a Elías. Era un hombre, hablándose de Eliseo, ¿no? Sencillo, mientras el otro era un poco rudo. Elías era así, más o menos, sus características por lo que él hacía y actuaba, donde se enfrentó una vez con los sacerdotes de Baal, y el otro era un poco pasivo. Yo recuerdo que en una de las partes de la Biblia había un ejército que iba a atacar a Israel, y entonces él dio algunas estrategias para cogerlos y vencerlos sin que hubiera un solo muerto. Y el enemigo cayó en manos de Israel. Y entonces le dijeron a Eliseo que ahora era el momento de matarlo, de acabarlo. Y dijo Eliseo: no lo hagan. Denle comida, que descansen, denle vestido y que se vayan felizmente. Y se fueron. Y dice la historia que nunca más ellos agredieron a Israel.
por lo menos en esa época y en esa dispensación. De manera que se le ve pues el uno que era así un poco como intrépido, que era de coraje, y el otro era pues un hombre sencillo, sosegado y, por no decirlo, un poco metódico, o sea, cuidadoso, ordenado. Esas eran sus características, y cada uno de ellos, por ejemplo, Eliseo era un hombre su padre era rico, era agricultor, pero era rico, el padre de Eliseo. En el otro, pues, no tuve ese tiempo de investigar un poco quién eran sus descendientes, pero es muy fácil tenerlo en la vida. O sea que aquí habían dos personas que estaban en el mismo lugar, que estaban sirviendo, pero Elías tenía que irse. Tenía que subir en alguna parte. Elías no subió a los mismos cielos, y tampoco es que no haya conocido muerte, quizá no conoció muerte aquí. Lo mismo que aquel hombre que caminó con Dios. ¿Quién? Enoc, que caminó con Dios y lo llevó Dios. Y algunos dicen pues que ellos nunca murieron, que los llevó Dios. Pero en hebreo pues sí dice que murieron, porque dice la Biblia que por la fe Abraham hizo esto, por la fe David esto otro, y dice y menciona a Elías, Enoc también, y mencionó otros hombres que por la fe lucharon. Entonces dice Pablo, y todos estos murieron. Entonces allí habló y murieron. En alguna parte murieron y estarán, pues no sabemos. Pero lo que interesa en este momento es la actitud de estos dos hombres. O bien sea que la preparación que algunas veces Elías le dijo que no seguirá más en Gilgal, o bien sea que ya él pensó que iba a subir. Y mire usted que allí en la lectura miramos que alguien le decía que Elías va a subir, que se lo va a llevar Dios. Y entonces él decía, yo sé, callad. O bien sea que él estaba atento. Yo sé que hay intereses de algunos hombres en el campo secular. Y esa persona que tiene alguna meta, secularmente hablando, repito, llega a alcanzar, está atento en algo. Y llega a alcanzarlo y él triunfa en ese campo. Y por qué no decirle en el campo del saber que la persona está atento, no pierde la oportunidad para él alcanzar algo y lo alcanza. Y en muchos otros ámbitos de la vida, cada uno está allí atento para quizá para heredar algunas cosas de la vida. Y eso no es malo, eso está bien. El problema es que sea lo único que pueda heredar. Pero aquí Eliseo estaba muy atento porque su siervo se iba a ir, pero él quería heredar algo de él. Entonces, nosotros ya sabemos lo que hemos leído, pero porque regresar y algo así, ¿no? Porque aquí dice que saliendo Eliseo y los hijos de los profetas que estaban en Betel y dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Quizás algunos dirán, algunos hombres que yo conozco en el Evangelio son como muy extremadamente espirituales, pero no es así. No podemos serlo todo espirituales, porque
casi el 75%, el hombre tiene tendencias de unas necesidades físicas que tiene que hacerlo. Pero no llevamos hasta allá, sino que el hombre además tiene que portarse normalmente, espiritualmente hablando, porque no puede ser sobrado. La Biblia habla de los sobrados, que no está bien. Acerca de los sacerdotes, que un sacerdote en el tiempo de ellos, que atendían las cosas de Dios, que manejaban pues la parte espiritual de Israel, no podían ser ciegos ni tuertos, no podían ser, no podían tener zarzas en su cuerpo, no podían ser enanos, no podían tener esos efectos, porque ellos tenían que ser prácticamente perfectos delante del pueblo. No podían tener testículos mayugados, porque tenían que engendrar, y los sacerdotes tenían que engendrar. Y todas esas cosas ellos tenían que tenerlo. O bien sea que lo que era anteriormente tener esa, no una perfección absoluta, pero que tenían que tener esa forma de ser de un sacerdote. Pero lo que era anteriormente físicamente, hoy un sacerdote, un hijo de Dios, tiene que ser, no, espiritualmente. Tiene que vivir así. Sobre todo una persona que maneja la parte de Dios, una persona que está para la predicación. Entonces Eliseo se negó a hacer, porque él sabía que su maestro iba a ser tomado, estaba atento. No quería no tenemos que ser extremistas, pero en una forma figurativa quizás se abstenía de pestañear o algo por el estilo, porque él estaba muy atento de su Señor. Y llegó el momento cuando Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras. La doble porción, que significa seguir la obra, la heredad, ser heredero espiritual de Elías. Es lo que él estaba haciendo. De manera que de esto podemos tomar nosotros una enseñanza. ¿De qué estamos nosotros interesados? ¿De qué estamos nosotros vestidos? ¿Y qué es lo que queremos cada uno? Usted, amiga y amigo que está aquí, ¿qué quiere usted de Dios? ¿Qué quiere usted de la Biblia? ¿Qué quiere usted de la palabra de Dios? ¿Qué está pensando? No, bueno, dirá usted, yo muy poco tengo tiempo quizás de pensar mucho en esto. Y es posible que sí, por lo que estará ocupado, pero aunque uno está ocupado, como el soldado de Israel que cuando en la guerra del 1960 y pico, cuando 10 naciones le cayeron a Israel, y él venció y ganó esa guerra. Eso no hace mucho tiempo. Hay una fecha, ¿cómo es? En 1960, sí. 1960 y tanto. Fue una guerra. Habían soldados que se iban a bañar, se estaban bañando y no soltaban el fusil. Hacían otra cosa, el fusil estaba allí agarrado y era casi como una ley, ¿no? De manera que uno puede hacer muchas cosas, pero aquí tenemos el corazón con el Señor. Nuestra mente, nuestro corazón está con Él. Que no podemos desaprovechar esta heredad tan grande que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, porque es lo que va a perdurar, es lo que va a ganar, es lo que vamos a ganar. De manera que en esa obra Eliseo recibe el poder. Y vamos a leer dos o tres versículos. En Segunda de Reyes, el que hemos leído, es cuestión de recordarlo.
capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, ¿no? ¿Qué más dice? Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y dice el 12, y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio. Tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Y el verso 13 dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué más hizo? Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron el uno y al otro al lado, y pasó Eliseo. Aquí se protocolizó la herencia de él. Aquí lo que hizo Elías hizo lo mismo. Entonces allí es una muestra de haber heredado lo que realmente él quería. O bien sea que él recibió el poder, y Eliseo no le fue difícil cumplir la condición como profeta, como aquel lo hacía, con dos caracteres diferentes, el uno un poco rudo, pero el otro un poco apacible. No podemos tener una uniformidad, quizás físicamente, no lo tenemos físicamente, pero tampoco lo podemos decir en el carácter, porque cada uno a veces tiene una forma de ser, pero no es que deje de ser santo, no es que deje de ser consagrado al Señor. Cada uno tiene su modo. Obviamente que hay que controlar, y sin pecar realmente uno es como es en la vida. Usted mira algún creyente que es muy fogoso, muy activo, que una cosa, que lo otro. El otro es apacible, pero no quiere decir que el uno sea más espiritual que el otro. A veces uno en los campamentos anteriormente en La Guajira, cuando lo hacíamos, recibía mucho el Espíritu Santo. En un campamento recibían hasta 80 el Espíritu Santo y más. Y yo estaba allí, siempre me acercaba el uno que había recibido el Espíritu Santo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Había una hermana que ella solamente movía los labios. Solamente casi movía los labios. Y me decían a mí, hermano Armando, ella siempre está así. Y así no va a recibir el Espíritu Santo. Y tiene que ser, que moverse, que no sé qué. Dije yo, no, hermano, no es así. Sin embargo, yo me acerqué a ella. Y hacía rato estaba hablando en lengua. En su manera, ¿verdad? Estaba hablando en lengua. Y yo le dije, no, hermano, ya hizo como 3 días ya recibió el Espíritu Santo, porque así casi movía nomás que los labios. De manera que no podemos juzgar, ni tampoco una actitud ni la otra, porque el uno sea así, porque el otro sea así. Gracias a Dios que esa es una bendición. No podemos ser todo igual. Sería una monotonía en la vida, ¿no? Usted mirará un árbol tiene cuántas hojas, se parecen, pero no son iguales. Exactamente no son iguales. La gloria de Dios es así. Usted mirará que una persona, alguien dijo que una fábrica hacía miles y miles de flores. Y entonces alguien le dijo, sí, pero Dios hace billones en un día. Billones de flores. Esas son sintéticas, y las que Dios hace son naturales. Y eso es lo que hace Dios. De manera que no juzguemos las cosas así a simple vista, porque no es conveniente. De manera que por eso Elías le bastó con mantenerse, ¿no?, caminando y hablando con su profeta. Para él era su profeta, para él era su Señor. Algunos
hermanos dan a la gente la impresión de que es muy difícil reunir las condiciones necesarias para recibir la herencia del poder de Dios. Lo que importa más que todo es eso. Es que usted tenga la seguridad que recibe esa herencia espiritual. Y Eliseo lo recibió. Todo lo que tenemos que hacer es continuar andando en comunión con el Señor, limpiándonos en la medida que vayamos escuchando el Evangelio, su palabra. En esa medida, uno debe de llegar a esa altura y de tener esa seguridad de haber recibido realmente la herencia. No hay que hacer ruido, mucho ruido. El que lo hace, bueno, así es él, que lo haga. Que quizás grita, que quizás llora, que en fin hace cosas. Porque cada uno debemos de hacerlo. Cuando yo me entregué al Señor, yo no vi un culto de otras personas de experiencia en la iglesia. Yo solamente iba como hasta escondidito, porque yo asistía a un grupo de la iglesia adventista del séptimo día. Para mí, no quería ofenderlos. Sabía que ese no era la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y yo decía, yo no me voy a bautizar acá. Mi esposa me dijo, yo me voy a bautizar. Y yo le dije, yo no. Dije, tú no te vas a bautizar, no. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque esta iglesia no es la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y él me dice, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo lo sabe? Yo había leído Hechos de los Apóstoles, había leído Romanos, había leído Gálatas y sabía más o menos dónde estaba parado. Pero entonces yo iba allá y no oía hablar en lengua ninguno, pero sabía que se hablaba en lengua. Sabía que en Hechos decía que el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder. Eso yo lo había visto, lo había leído, pero no había visto a nadie hablando en lengua. Y un día le dije al obrero, le dije, hermano, pero yo quiero recibir el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? Y yo no te he hablado de eso, yo lo sé, lo dice la palabra. Y de verdad que uno retiene eso. Entonces vino él, me dijo, vamos a hacer un retiro. ¿Un retiro cómo? Dice, vamos a ir por allí a la orilla del pueblo. Y nos fuimos como 3 cuadras de fuera del perímetro urbano y debajo de un árbol muy frondoso. Y entonces fui con mi esposa y otros hermanos que vinieron de ellos que habían venido de un pueblo y fuimos acompañados. Entonces él oró, cuando oró, dijo, hermano Armando, hermana Amparo, arrodíllense. Y nos arrodillamos solos. Entonces yo comencé enseguida a orar y a pedirle al Señor. No pasaron 3 minutos. 3 minutos comencé, algo que me entró en mi vida, comenzó como, es decir, la lengua a tener otro rumbo. Y de una vez comencé yo a tirarme y me revolqué por allá en el suelo y no sé qué, y no sé cuándo. Eso no es obligación. Pero yo no sabía cómo era, pero tampoco, quizás si lo hubiera sabido, lo mismo hubiera sucedido. No resistí y hablé en otras lenguas. No había oído hablar en lengua. Mi esposa no recibió el Espíritu Santo sino a los 3 años después. Yo recibí ese día. Entonces basta saber la palabra de Dios. Basta saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús fue ocultado de entre las 9, los nuevos discípulos se quedaron mirando a lo alto, pero sin haciendo la obra, no, o bien sea sin hacer tanto movimiento, pero lo importante es que estaba haciendo la obra de Dios.
Y eso es importante tenerlo en la vida. Bendito sea el Señor. Fue lleno del poder de lo alto. El poder de lo alto no solamente es hablar en lengua. El poder de lo alto es también sentir la presencia de Dios que nos habla, que nos ayuda, que va con nosotros, que anda con nosotros. Y eso es maravilloso. O bien sea la demostración del poder del Señor. Y mire lo que dice en el verso 14. En el verso 14 hasta el 22. El verso 14 solamente vamos a leerlo. Y tomando el manto de Elías, bueno, ya lo leímos, pero esa es la prueba de haber recibido él lo que era necesario. El poder no basta en el manto. No fue el manto exactamente, puesto que al golpear las aguas clamó. Y no fue el poder, no estaba en el manto. El poder no estaba en la vara de Moisés. El poder estaba en la fe de Moisés, en la actitud de él, que sabía lo que tenía que hacer. Y entonces eso recibió la heredad. La heredad se recibe de verdad teniendo el corazón apropiado para eso. De manera que el poder no bastaba en esto. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Clamó. Y cuando clamó, entonces vino ese poder sobre ellos. Y esa es una gran bendición. No tenemos que estar mirando a Elías hoy. Ya eso pasó. No podemos estar ya mirando a Elías. Personalmente tenemos nosotros que caminar con ese deseo de hacerlo, con ese propósito, con esa meta. A veces uno ve a muchos jóvenes que admiran a algún líder aquí en este mundo y hacen esto, puede ser de cualquier cosa. Y quizás todos están admirando y halagándolo y viendo todo eso y de admirarlo. Bueno, eso está bien. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para hacer algo en la vida? Cada uno debemos de hacerlo. Cada uno debemos caminar en pos de esta parte. Que el Espíritu de Dios esté en cada uno de los creyentes de su iglesia. Eso es importante, más importante que las maravillas que hicieron ellos. Yo podría mencionarlos a todos ellos, pero Moisés pasó. Moisés abrió con la vara, no pidió a Dios y el mar se abrió. Y otras cosas se hicieron, maravillas se hicieron. Quizá ellos inauguraron cosas que iba a hacer Israel después. Israel lo hizo y los profetas lo hicieron. Moisés, Eliseo, por ejemplo, resucitó muerto. No, por su fe que tenía también en el Señor. Y no solamente hizo eso, sino que también después de muerto, no resucitó a un muerto. Enterraron a Eliseo y después enterraron a alguien que murió y lo enterraron cerca de los huesos de él. Y enseguida resucitó. De manera que ojalá no estemos buscando milagro. Ojalá que busquemos el milagro de nuestra consagración. Busquemos tu salvación, tu actitud, tu identidad hacia Dios. Como un derecho por su fidelidad, como hijos somos herederos de su poder espiritual. Tenemos esa seguridad. ¿Puso Eliseo su seguridad en el manto de Elías? No. En el Dios de Elías sí. De diversas razones por la que podamos no escapar del mal, es de verdad teniendo y abrazando la herencia que el Señor nos ha dado en nuestra vida, en nuestra actualidad. De manera que ojalá pudiéramos nosotros
repetir ese capítulo, mirarlo, verlo, porque mirará usted que es lo principal que Él quiso. El Señor dijo una vez: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Significa que lo que permanecerá siempre es el reino de Dios, que debe tenerlo en tu vida. Gloria al Señor. Las herencias son irrevocables. Hay un versículo en Números 27:8 para ir terminando, ya que dije que iba a tener solo una meditación de ese capítulo. Dice en Números capítulo 27:8, como dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando algunos muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a sus hijas. Traspasaréis su herencia a sus hijas. ¿Y qué más dice? Si no tuviere hijas, daréis su herencia ¿a quién? A sus hermanos. Siga. Si no tuviere hermanos, daréis sus herencias a los hermanos de su padre. ¿Su padre qué dice? ¿O fue en su madre? Su padre. Si tuviere hermanos, daréis. Quedemos allí un momentico, hermana, qué pena. Regrese un momentico. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Sí. ¿Qué más dice? Y si padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano, de su linaje. Este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Allí quedaron, ¿no? La herencia de su linaje. Bueno, ¿sabe quién buscó para dar la herencia a la humanidad? Al pariente. Dios buscó al pariente del hombre y se hizo pariente del hombre para darnos esa heredad gloriosa. Esa heredad gloriosa. Dios es espíritu, y Dios, que es espíritu, planeó salvar al hombre. Siendo espíritu no lo podía salvar, pero este espíritu que es Dios se hizo visible, se hizo carne, para poder tener el derecho de redimir al pariente. De manera que esa es la herencia grande que tenemos nosotros. Dice allí en Isaías 54:17, Isaías 54:17. ¿Qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí, ¿qué? De mí vendrá, dijo Jehová. Y dice allí en Hechos 20. Vamos a leer unos versículos aquí. Hechos 20:32. Hechos de los Apóstoles 32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dados herencia, la herencia de esa salvación, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí mismo en Hechos 26:18, 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados, y que más dice, y herencia entre los santificados. Eso es lo más importante, que usted pueda salir de aquí, que usted pueda entrar aquí
un hombre, una mujer con la herencia de su salvación, la herencia que Dios nos da en su vida. Estar seguro de eso. Que tenga algunas cosas terrenales, bien pueda. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 1, el verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, y habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y dice el 14, que es la arra de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira que estamos en esa heredad en nuestros corazones. Pero hay un versículo, el capítulo 5 de Efesios, el versículo 5, verso 5, dice lo contrario. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, que dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Porque no os sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso vale la pena, ¿no? Porque al no tener herencia de la salvación, entonces se tendrá la condenación. Y por eso es necesario tenerlo en nuestra mano. En Colosenses capítulo 1, verso 12, dice, con gozo, ¿qué más? Que nos hizo ¿qué? Acto para participar de la herencia de los santos en luz, para participar. Entonces tenemos que hacerlo eso, y dice también allí en capítulo 3, verso 24 de Colosenses. Capítulo 3, verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos a Él. Ojalá que usted sea de verdad un servidor al Señor. No es necesario que esté en las calles predicando. Es necesario que cuando usted tenga amigos y tenga personas, usted sea un eslabón importante. Un eslabón que podía añadir a otros y preocuparse siempre por esto. En Hebreos capítulo 9, vamos a ponernos de pie, vamos a leer estos otros versículos de pie. Hebreos capítulo 9, el verso 15. El 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. No se va a acabar, no es como el dinero que se acaba, no es como la familia que a veces se acaba también, quedan poco. No es la hacienda, no es el ganado, no es el saber, no, porque también se acaba. Y dice allí en el capítulo 10 de Hebreos, verso 34, 10:34, 10:34, o 34, o no hay 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y que más perdurable herencia de los cielos. Mejor que haber hecho aquello. Es bueno trabajar la asistencia social, todas esas cosas que hacemos. Pero no solamente es eso.
perdurable, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué importante eso, ¿no? Que pudiéramos nosotros saborearlo. Y el capítulo 11 de este mismo libro, el verso 8, 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Una herencia. Por eso él vivió por la fe. Por eso ya no vivimos por la ley, sino por la promesa de esa herencia. No por ley. La ley fue un mientras tanto para que el pueblo se sujetara, porque se iba a prostituir. Israel se estaba prostituyendo en adorar ídolos y muchas otras cosas. Pero entonces el Señor le puso una ley, y esa ley fue un mientras tanto. Pero dice la ley, dice la Biblia, que venido Cristo ya no estamos bajo ley. ¿Por qué? Porque Él se agarró de la promesa. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y como si fuera poco, Pedro nos dice esta última cosa que voy a hablar. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Vamos a leerlo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para todos. Eso es lindo y grande, tenerlo nosotros en la vida. Aleluya, Jesús. Amén. Amigo que está aquí, ojalá usted descubra en su corazón, en su alma, lo grande que es el Evangelio, lo grande que es Cristo en nosotros. Usted, hermano, que ojalá se afirme y le diga al Señor que le perdone y que se afirme de verdad en esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ya, está reservada para los que le esperan. Levantemos nuestras manos y orémosles al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, para recibir esto. Lo importante es en nuestra vida que estemos en Él. Sea que Él venga hoy, mañana. Sea que partamos ayer o mañana. O partamos mañana o pasado mañana, qué sé yo. Lo importante es estar con la vista fija como Eliseo allí atento. ¿Para dónde va? Que me voy para acá, quédate aquí. No, yo me voy contigo, donde quiera vayas. Para donde quiera va. Como cuando un niño tiene a su madre que está allí haciendo cosas y que está solo allí, pero la madre trabajando y ella y el niño cogido acá de su falda. ¿Y por dónde va él? Oh, búsquelo como lo mejor, como lo más grande, lo que pueda usted apreciar en el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Le pedimos que nos ayude, que con tu poder, Dios Santo, aviva a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, sí, amén, amén. Sigue, hermano.